Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas profesor. noches, Buenas noches, profesor. Bueno, inicio el llamado lista. Señor. Yelixe Gelbez Palomino. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Oscar Romero. Oscar Romero. Oscar Romero está viendo esta clase. Sí, Oscar, profe, sí es de esta clase. Es que como que no se ha conectado, ya miramos. ok. Lady Diana Rubiano González. Lady Diana Rubiano. ¿Sí es de esta clase? No, profe. Ok. Mercedes Izquierdo. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, Julio Roberto de la Osa. Julio de la Osa. Tampoco, profe. Ya no está. Ok. Francisco Javier Sánchez. Yes. Francisco Javier, ¿sí? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Ok, buenas noches, bien, gracias. Mabel Angélica Piñeros. Mabel Angélica Piñeros. Se supone, sí, pero... Sí está en esta clase. Sí, señor. Ok, Hernando Rizo. También. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Jessica Alexandra Suárez. Presente, profe. Ok. Fernando Jiménez Cruz. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Jessy Liliana Julio. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Oscar Irreño. Oscar Irreño. Oscar Irreño es de esta clase. sí, doctor, es de esta clase. Ok. Gloria Cristina. Buenas noches. Soy Mabel Piñeros, Doc. Es que hasta ahora me pude conectar. Ok. Gloria Cristina Gracias. Ramos. Presente, profe. Ok. Néstor Javier Morales. Néstor Morales es de esta clase. Sí. Lo veo conectado. Sí, señor. Ok. Está conectado, profe, pero... No sé qué será.
Jamie Paola Daza. Jamie Paola Daza es de esta clase. Sí, señor. Ok. Nayibe Carolina Neira. Buenas noches, profe presente. Buenas noches. Lady Joana Díaz. Lady Joana Díaz. Lady Joana Díaz Vargas, no, profe. Ok. Carlos Alexander Montaño. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. César Augusto Lineros. Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Eres familia del man está vivo? Él es el primo costeño porque él es linero sin S. Yo soy el cachaco con S, lineros. Ok. Lady Joana Méndez. Buenas noches, profe presente. Buenas noches. Cristian Cárdenas. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Gina Girón. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches. Oscar David Pulido. Oscar David Pulido está en esta clase. Sí, señor. Oscar David, no. Oscar Andrés, sí. Es que tienen el mismo apellido. Ok. Wilson Leonel. León. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Luis Eduardo Villegas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Presente. Daniel Andrés Silva. Daniel Andrés Silva. ¿Sí está viendo esta clase? Sí, sí, señor. Ok. John Alexander Cárdenas. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. José Luis Gómez. Doctor, muy buenas noches. José Luis Gómez, presente. Ok, buenas noches. Sergio Solano. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. César Augusto Campos. No, profe. No está en la clase, ok. No. Luis Albeiro Carranza. Luis Albeiro Carranza. Que sepamos, no. ¿Dónde está en la clase? Pedro Giovanni Mojica. Buenas noches. Buenas noches. José Manuel Ortiz. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Dayana Pinilla. Dayana Pinilla. Sí es de la clase, profe, pero no la veo. Pero sí está en la clase. Sí, sí, señor. Ok, Lady Viviana Ramírez. Okay. Lady Viviana Ramírez está en la clase. No, profe. ¿No? No. Lady Patricia Varela. Ok, Lady. Luz Dari Reyes. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gine Natalia Sanabria. No está, profe. Ya no está. Ok.
Gustavo Adolfo Zambrano. Presente, profesor. Muy buenas noches. Buenas noches, Carol Katiuska Pacheco. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Oscar Andrés Pulido. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches, Adriana Biuche. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Ricardo Vaquero. Aplazó, profe. Ok. Andrés Felipe Figueroa. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Jenny Paola Capera. Jenny Capera. Sí es de la clase, pero estoy buscando la... Ok. No, no, Rodrigo Borda. Rodrigo Andrés Borda. ya no está con nosotros. Ya no está en la clase. No, señor. Michelle Vega Reyes. Diana Carolina, no. No, no, señor. Michelle Nicole Vega Reyes tampoco está. Ok. Alexandra Galván Pimiento. No es de la clase tampoco. Ok. Jamie Narváez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, William Arango. William Arango. Presente, doctor. Buenas noches. Jamie Raquel Narváez. Ok. Andrés está conectado, pero no sé Ok. qué no- Elkin Ferney Aguilar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Luis Arturo Angulo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Anderson Orozco Cruz. Presente, buenas noches. Buenas noches. Aura Catalina Gutiérrez. Profe, buenas noches. Buenas noches. Jonathan Quintero. Jonathan Quintero. Él ya no pertenece. Profe, ellos, Michelle y Jonathan se pasaron al día. Ok. Jackie Orlando Benavides. Buenas noches, presente, profesor. Ok. Miller Rubio Camacho. Buenas noches, presente. Buenas noches, Lice Yurani Gallo. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Miller Garzón García. Miller Garzón. ¿Sí está? Sí está con nosotros, pero no está ahorita con... Espérate, miro si está conectado. Ok, Karina Fernández Ruiz. ¿Cómo estás, profe? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Sebastián Castaño. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, Ana Ávila. Ana Ávila. También está con nosotros, pero no está en estos momentos, profe. Ok, John Jairo Simijaca. John También Jairo. aplazó, profe. Ok. David Alejandro Ardila. David Alejandro también aplazó, profe. Ok.
Diana Carolina Vega. Ella se retiró. Buenas noches. Se retiró también, profe. Ok. Sebastián Medina. Buenas noches, presente. Buenas noches. Mayra Alejandra Marín. También está. Hola, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Lina Mari González. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Eliana Yolima Burgos. Buenas noches, perdón, buenas noches, profe. Buenas noches. Michael Villaquira. No, señor. Marcos Aurelio Lastra. Buenas noches, presente. Buenas noches. José Luis Morales. Presente, profesor. Ok. Kelly Joana Torres. Profe, ella es de esta clase, pero ella hoy tuvo un inconveniente y no se pudo conectar. No sé si le dijo a la monitora. Ok. ¿Le? Margie Lorena Sánchez. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Rosenberg Chacón. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Alex Lozano. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Henry Perdomo. Henry No, Perdomo. ya no está, profe. No está, profe. Ok. Jesús Eduardo Gómez. ¿Es de esta clase? José Eduardo. No, ya no está tampoco. Ok. José Miguel Toro. Presente, profesor. José Miguel. Ok. Heidi Alexandra Suárez. Heidi Suárez. Ella no existe, profe, ella nunca ha estado en nuestra clase. Ok. Marcela Lara. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ricardo Schneider Lancheros. Profe, se retiró. Tampoco, profe. Ok. Diana Caterín Toro. Tampoco, profe. Ok. Jenny Marisa González. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Felipe Vesga. Tampoco, profe. Ok. Natividad Martínez. No la había escuchado. Denison Olejua. Denison Arley. Él escribió por el chat que tenía problemas de audio. Buenas noches, presente. Ok, listo, buenas noches. Bueno, ahora entonces voy a ingresar a los que no están ahí en la lista. Entonces, me van diciendo apellidos y nombres, los dos apellidos, los dos nombres. Buenas noches, doctor. ¿Quiénes comiencen el primer apellido con la letra? Doctor, qué pena. Lo que pasa es que tenía problemas con la conexión. No sé si me llamó Dayana Pinilla. ¿Cómo hago? Gracias. Dayana Melisa. Sí, señor doctor. Muchas gracias. Ok. Bueno, apellido con la letra A. Profe, qué pena. Oscar Hernán Romero, lo mismo de mis compañeras, no alcancé cómo a contestarle, profe. Creo que me llamó. Ya, permíteme primero anexo a los que no están aquí. Apellido con la letra A. Buenas noches, Arisa Ordóñez, Sandra Milena. Ok, Sandra. ¿Alguien más con la Gracias, profe. apellido con la letra A?
Apellido con la letra A. No hay más nadie con la letra A. Con la letra B. Buenas noches, profesor. Cristian Barón, pero yo creo que sí estaba en la lista, sino que no noté que me llamaras. Si no te llames porque no estabas. Muy seguramente no logré escuchar, por No, eso. Cristian, no, a Cristian toca incluirlo, profe. Porque la lista original no sale con el nombre de él. Y Porque ayer Barón sí con me, B de antier sí Bogotá. me llamaron. Pero porque fui yo la que llamé la lista. Ok, sí, señor, profe. ¿Barón qué? Barón Páez, Cristian Giordani. Cristian Giordani. Lo escribí en el chat. Es que no Giordani, estoy con viendo G. la lista, no estoy viendo el chat. No estoy Vale, viendo. lo escribí, bueno, es Cristian con TH y Giordani es con G y terminado en Y. Giordani. Ok, Cristian. ¿Alguien más con la B? Gracias. Con la B, con la letra C. Buenas noches, doctor Capera Sánchez, Jenny Paola. Es que Me me parece que llamó, pero no. yo creo que te llamé. Llamé a una capera. Sí, señor. Gracias, doctor. Jenny Paola Capera Sánchez. Sí, señor. ¿Alguien con la letra C? Con la Buenas Che. noches, doctor. Celi Romero Darío. Celi con I latina o Y. Celi con Y, Celi Romero. Ajá. Con Y, Celi Romero Darío. Darío, ok. Darío. Gracias, ¿Más doctor. con la C? Con la letra C. Con la Che. Con la D. Con la E. Con la F. Con la G. Buenas noches, doctor. Gabriela Lozano, Nicolás Esteban. Gabriela Lozano, Nicolás Esteban. Ok, Nicolás. ¿Alguien más con la G? Gracias, doctor. Con la H. Doctor, buenas noches. No sé si me llamó, disculpe, Jesús Martín Hernández. Yo lo llamé a él. No, doctor, no. Fue al otro Jesús que no está con nosotros. Ok, listo. Pues Repíteme se me hace raro que es apellidos. Hernández González. Hernández González Jesús Martín. Ok. Ok, Jesús. ¿Alguien más con la H? ¿Alguien más con la H, con la I? Buenas noches, profesor, con la I. Y Reño, usted me llamó, pero no estaba conectado todavía. No, aquí estoy ingresando los que no están en la lista. No puedo repetir nombres porque después nunca termino el llamado a lista. Ok, gracias. Ahorita te quito la falla. ¿Alguien más con la I? ¿Con la J? ¿Con la K? ¿Con la L? ¿Con la M? Yo, profe. Buenas noches, profe. Yo. Medina Herrera, Sandra Margarita. Medina Herrera, Sandra Margarita. Ok, Sandra, ¿quién más? Gracias. Yo, profe. Montaño Sierra, Nicole Dayana. Montaño. Sí, señor. Ok, Nicole. ¿Alguien más con la M? Señor, Millán Leguizamón, Jenny Andrea. Jenny con Y o con J. Con J. ¿Y doble N?
Sí, señor. Y al final. Ok, Jenny Andrea. ¿Alguien más con la M? ¿Con la N? ¿Con la O? ¿Con la P? Hola, profe, yo, Pérez Díaz. Y mi primer nombre se lo voy a deletrear. Es N de Nene, E de España, S de Sol, L de Lima, E de España, Y de Yankee. Y el segundo nombre es Karime con K de kilo. Nestlé, Karime. Exacto, profe. Gracias. Ok. ¿Alguien más con la P? Pacheco Robles. Ya, permítame un momento. Profe, ¿no necesita la cédula? No, Pacheco Robles, ¿qué? Y de yuca, E, S, I, K de kilo, A. Jessica. Ya. Ok, Jessica Sola. Sí, señor, gracias. Ok. ¿Alguien más con la P? ¿Con la Q? ¿Con la R? ¿Con la S? Profe, con la R. Romero Novoa, Oscar Hernán. Romero Novoa, con B pequeña, ¿no? Sí, señor. ¿Novoa qué? Oscar Hernán. Oscar Hernán. Ok, Oscar. ¿Alguien más con la Gracias. R? ¿Con la S? ¿Sí? ¿Con la U? Profesor por la T, buenas noches. Buenas noches. Tapias Vargas, William David. ¿Alguien más con la T? Gracias. ¿Con la U? ¿Con la V? ¿Con la X? ¿Con la Y? ¿Con la Z? Iriarte fue el que me dijo que ya lo había llamado. Irreño. ¿Iriarte qué? Irreño. Oscar Iván Irreño Lavarse. Sí, señor. Ok. ¿Alguien más que llegara después? Dogma de Angélica Piñeros, no sé si me alcanzó a escuchar cuando dije que me había conectado tarde. Mabel, sí, yo te había dicho que sí. Ok, gracias. No faltó entonces nadie en la lista. Bueno, ya te digo, Cristina, ¿cuántos hay? Bueno, sí, señor. 14. Yo tengo acá. $75. Sí, señor. Listo. Ok. Bueno.
Dime, Sandra. ¿O era para la asistencia? Sí, señor, qué pena, se me olvidó bajar la mano. Jesús Martín. ¿También era para la asistencia? Sí, doctor, disculpe. Dayana Pinilla también. Dayana Sí, señor. Pinilla también era para Sí, Ok. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos entonces a continuar con lo que veníamos hablando anoche. ¿Ahí les aparece ya la pantalla? Sí, señor. Ok, bueno, miremos el artículo 100. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 100? doctor. Artículo 100. Asimilaciones a sociedades comerciales. Legislación mercantil. Artículo subrogado por el artículo 1 de la Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente. Se tendrá en cuenta como comerciales para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles serán civiles. Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas para todos los efectos a la legislación mercantil. Ok. Gracias. Bueno, entonces como vimos acá, las sociedades pues, van a tener una actividad que sea considerada comercial o mercantil. Y esas son sociedades comerciales. Pero pueden existir también sociedades que no tengan una finalidad comercial o mercantil. Pero esas sociedades, aun cuando no son mercantiles, también se rigen por las reglas del Código de Comercio. Voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes acá viven en propiedad horizontal? En algún conjunto o edificio. Supongo que se habrán dado cuenta que en la propiedad horizontal se hace una convocatoria para la reunión a la asamblea de copropietarios y que se hace dentro de los primeros 3 meses del año, es decir, a 31 de marzo de cada año, que se habla del quórum, que hay un representante legal, todo eso. Aun cuando la propiedad horizontal, que está regulada por la ley 675 del 2001, se consideran que son sociedades civiles, es decir, no tienen una característica mercantil, se rigen por el Código de Comercio en lo que la norma que regula esa materia, la 675, no lo regula. Entonces, por eso las convocatorias, el quórum, cómo se hacen las votaciones, el término o los tipos de reuniones son iguales que para las sociedades comerciales. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No sé. Entonces, ¿puedo continuar? Sí, señor. Miremos entonces ahora, hablemos de la validez del contrato de sociedad. Artículo 101. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 101? Artículo 101. Siga, compañera. Tranquilo, Jesús, dale. Bueno, ok, gracias. Artículo 101. Validez del contrato de sociedad. Para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los asociados, será necesario que de su parte haya capacidad legal y consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo,
y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícitos. Se entiende por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato, comunes o conocidos por las partes. Ok, gracias. ¿Cómo determinamos la capacidad de la persona natural? Ayer hablábamos de la capacidad de la persona jurídica. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos determinar o hablar de cómo se determina la capacidad de la persona natural? Cuando cumple la mayoría de edad. Exacto, con la mayoría de edad. ¿Quiénes son las personas que no serían capaces? Según el Código Civil, ¿no? Impúberes. Ajá, los menores de edad. Los menores de 14, ¿no, doctor? Los menores de edad. Los de 17 para abajo no tienen capacidad. Los inimputables. Igual. Los menores de edad. Pensé que iban a decir los interdictos. Sí, doctor, esa también. Interdicto, sí. No, no, doc, si no estoy mal con lo que su merced Esa nos dijo figura ayer. ya se derogó. Sí, ya vamos a hablar Exacto, de eso. se derogó. Ya vamos a hablar de eso. La interdicción. Bueno, primero voy a explicar qué era la interdicción, qué clases de quiénes se declaran interdictos para poder luego explicar la modificación que se introdujo con la 1996. Se hablaba de la interdicción, aquellas personas que no, se hablaba de interdictos, aquellas personas que no podían directamente celebrar un contrato, sino que debían estar representados por otra persona. Y esa persona se denominaba guardador. Ese guardador era quien realizaba todos los actos en nombre del interdicto. Pues si ese guardador recibía una remuneración, ¿sí? Porque era un trabajo, una remuneración por representar al interdicto. Entonces, ¿quiénes se podían declarar interdicto? Por demencia y por disipación. Por demencia ya entendemos que son las enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia. Disipación son aquellas personas, los disipadores son aquellas personas que ponen en peligro el patrimonio económico, su propio patrimonio. Por ejemplo, los ludópatas, o sea, las personas adictas al juego. Entonces, esas personas, la ley 1306 del 2009 establecía la forma y los requisitos para que se presentara la demanda ante el juez de familia, y el juez de familia, después de agotar varias pruebas y escuchar testimonios, designaba o declaraba interdicto a la persona y designaba el guardador. Pero eso, en la ley 1996 se eliminó de tajo. Dime, Raquel. Profe, pues como estaba hablando de la disipación, solo tiene que ser la persona ludópata, digamos, no podría ser, digamos, una persona adicta, digamos, a las drogas o algo así, sabiendo que está corriendo en riesgo el patrimonio. Lo que pasa es que de pronto la adicción a las drogas podría entenderse más dentro de una de las causas de la demencia, porque está, digamos, demostrado que las personas adictas a las drogas psicotrópicas son enfermos, y esas adicciones generan enfermedades como la esquizofrenia, ¿sí? Enfermedades mentales. Entonces sería más
¿O estaría más enfocado de pronto al tema de los problemas mentales que la disipación? Entonces, con la 1996 se elimina la figura de la interdicción. Pero, digamos que sufren una gran transformación. Porque entonces ya no se le va a necesitar presentar necesariamente el proceso ante el juez de familia para que declare la interdicción. Y no vamos a hablar ya del guardador, sino que vamos a hablar de la persona de apoyo. Y que la persona que tiene, digamos, esa situación de dificultades o esas, podríamos decirlo, esa... Incapacidad, profe. No quería utilizar el término discapacidad porque la discapacidad está más hacia la parte motriz, hacia de pronto cognitiva, ¿sí? Mientras que la interdicción no necesariamente. Pero digamos que sí, que la persona que tuviese ese grado de discapacidad va a poder representarse directamente. Entonces ya no va a necesitar de que el guardador, de que la otra persona haga el acto o celebre el contrato por esa persona, sino que lo hace directamente. Pero lo hace bajo la guía y asesoría de la persona de apoyo. Esa persona de apoyo se puede designar, ya fue reglamentado en el 2020, finales del 2020, por el Ministerio del Interior y Justicia, que esta designación se puede hacer a través de los centros de conciliación. Entonces, en los centros de conciliación se puede designar la persona de apoyo. Esta persona de apoyo no va a tomar la decisión. Lo que va a hacer es un acompañamiento, digamos como velar por los intereses del discapacitado o del presunto interdicto, como se llamaba antes, ¿sí? Normalmente la persona de apoyo va a ser alguien de su núcleo familiar. Yo sé que de pronto más de uno dirá, bueno, pero es que hay gente que mejor prefiere un extraño que a las personas que tienen un parentesco sanguíneo, ¿sí? Pero la norma, ¿qué busca la norma? La norma lo que busca es que esos futuros o esos eventuales herederos de esa persona velen por el patrimonio de esa persona. Cosa que no necesariamente haría un extraño, aunque el extraño pueda que vele porque le vaya bien, pero el extraño no heredaría. ¿Por qué? Porque resulta que antes se hablaba en la masa sucesoral de la cuarta de mejora y libre disposición, que en una norma del 2018 se aumentó de la cuarta a la mitad. Entonces, la persona no puede disponer como en las novelas de que va a desheredar a los herederos y entonces, valga la redundancia, y va a darle todo a un extraño. Eso no sucede en la vida real. Eso sucede en las novelas de la franja de la tarde, en las novelas mexicanas de la franja de la tarde. En la vida real, cuando las personas hacen un testamento, pueden desheredar. Pero esas causales de desheredamiento están taxativas en el Código Civil. Entonces, cuando la persona hace el testamento y dice, voy a desheredar a mi heredero o a mis herederos fulano y sutano, tiene que decir por qué, tiene que demostrar por qué está desheredando y que se cumple con una de esas causales del Código Civil. Porque si no, ese testamento se impugna y el juez echa abajo el testamento después. Entonces, no es fácil desheredar a alguien. Y para desheredar no significa que se tenga que portar bien. O sea, para recibir los bienes, no hay que ser buen hijo. Lo único que se requiere es el parentesco, ser hijo, haber sido reconocido por el causante, no porque se lo merezca, solamente por el vínculo sanguíneo, por ser el descendiente. O el ascendiente,
el orden legal, bueno, hago un paréntesis, el orden legal en la sucesión es los hijos y el cónyuge. Si no hay hijos, los padres. Si no hay hijos ni padres, los hermanos. Si no hay hijos, padres ni hermanos, los sobrinos. Y si no hay hijos, padres, hermanos ni sobrinos, hereda el Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o sea, del ICBF. Y eso se llama herencia yacente. Y ahí podríamos decir que ser sapo paga. Porque si yo sé que alguien no tenía herederos, se murió y dejó unos bienes, yo voy y los denuncio en el ICBF. Y el ICBF hace el trámite. Claro, tienen que hacer unos emplazamientos para que aparezca algún heredero y tal. Cuando no apareció nadie, entonces hacen la sucesión y le adjudican esos bienes a la entidad. Y la entidad tiene que pagarle al que fue a sapear el 40% de lo que valían esos bienes. ¿Ok? Ese es el orden sucesoral. Entonces, los herederos tendrían que velar, esos futuros herederos tendrían que velar, y por eso la persona de apoyo se va a preferir que sea un heredero, un familiar, porque sería un eventual heredero y velaría por esos bienes y por los intereses de esa persona que no estaría en las mejores condiciones. Antes de darle la mano a Elkin y a Jesús, Raquel había levantado la mano, no sé si se arrepintió Raquel. Pues no, profe, pero es una pregunta curiosa, digamos, el tema de la persona de apoyo, digamos, ya que no se declare ni demencia ni haya disipación, por edad no se podría hacer, digamos, una persona mayor de 90 o 100 años. No, lo que venían haciendo, y que todavía sucede, venían haciendo era que la notaría exigían que cuando una persona, creo que mayor de 75 años o de 80, iba, por ejemplo, a hacer la venta de un inmueble, de un predio, tenía que llevar o debe llevar como una certificación médica de su médico tratante, de la EPS, donde diga que la persona está en sus 5 sentidos. O sea, que la persona es consciente del negocio jurídico que va a hacer. O sea, que no se están aprovechando de esa persona por la edad que tiene. Con la 1996, las notarías no tendrían por qué seguir haciéndolo. Lo que tendrían que hacer los notarios entonces es decirle, bueno, venga, designe una persona de apoyo y que la persona de apoyo lo acompañe. Y la persona directamente hace la operación. ¿Sí? Pero todavía he visto hasta hace unos meses que las notarías seguían exigiendo esa certificación médica. Creo que cuando superan los 75 años. Elkin. Gracias, doctor. Buenas noches. Solo es una pregunta porque pues me generó confusión un poco con la edad que nos mencionaste de los impuber. Yo estoy viendo aquí el artículo 34 del Código Civil y él menciona que esa edad no es 14 años, perdón, doctor. Entonces es para confirmarla si es 17 o es 14 años el que se considera impuber en Colombia. A ver, ¿por qué lo decía? El decreto 2989, que era el Código del Menor, que fue derogado por la 1098 del 2006, establecía lo que decía el Código Civil, refiriéndose a los menores adultos, es decir, como esa franja entre los 14 y los 17, que todavía sigue considerándose así, pero no con ese término, y los menores de 14 años para el concepto de los hombres y 12 para las mujeres, tomando el desarrollo que las personas se desarrollan. Las mujeres se desarrollan primero que los hombres, promedio a los 12 años, y los hombres promedio a los 14 años. ¿Cómo se mira el desarrollo en una mujer cuando tiene su primera menstruación? ¿Sí? Entonces ahí es donde se habla de los impúberes, es decir, como que son todavía personas preadolescentes
que no tienen todavía, digamos, como un poco más de saber lo que quieren, como si podría un adolescente que estaría en el rango de menor adulto, saber un poco más y ser un poco más responsable. Y los menores adultos que se denominaban así anteriormente en el Código del Menor, por ejemplo, los mayores de 16 años se les puede dar licencia de conducir. Y los padres responden por las infracciones y por la responsabilidad civil que ocasione el menor de edad que tenga licencia de conducir. Los mayores de 14 y menores de 18, estos menores adultos, pueden trabajar, pero con la autorización del Ministerio del Trabajo, del inspector del trabajo. Y para que el inspector del trabajo le autorice, tiene que demostrarle que está escolarizado, o sea, que está estudiando, y le autoriza la mitad de la jornada laboral en la semana. Y le autoriza bajo unas condiciones que ese menor haga ese trabajo de medio tiempo en la contrajornada escolar. O sea que si el muchacho estudia en la escuela en la mañana, pueda trabajar en la tarde, o viceversa. Si estudia en la tarde, pueda trabajar en la mañana, medio tiempo. Entonces, esos menores, aun cuando son menores de edad, digamos que pueden habilitarse para esos casos excepcionales, pueden tener esa emancipación legal para esas cuestiones muy puntuales. Porque la emancipación se adquiere cuando la persona, por ejemplo, la persona es autosostenible, se mantiene por sí sola. Y de pronto ustedes habrán escuchado que había hace unos años un comercial de televisión que decía los hijos Bombril. ¿Sí se acuerdan? Esos hijos Bombril, cuando ustedes ven después por allá en contratos, vean que el Código de Comercio dice que está prohibida la venta entre padres e hijos no emancipados. ¿Cuáles son los hijos no emancipados? Los hijos Bombril. Pueden ser mayores de edad, pero si todavía dependen de papá y mamá, pueden ser muy mayores de edad, pero no están emancipados. ¿Sí? Asimismo ocurre con los menores de 18, que pueden adquirir una emancipación antes de tiempo, antes de cumplir la mayoría de edad. No sé si te aclaré la duda, Aguilar. Sí, pero en sí, doctor, va al concepto de impuber, entonces, finalmente, ¿iría uno hasta los 14 o iría hasta los 17? Es digamos, hasta los 14, pero digamos que el impuber está más en cuanto a la responsabilidad que pueda tener ese menor de edad, ya con digamos, con un pequeño grado de responsabilidad, como las infracciones que cometan, las infracciones penales que cometen los menores de edad. El tratamiento que va a tener un menor de edad mayor a 14 años va a ser diferente al trato de responsabilidad penal que pueda tener un impuber menor a 14 años. Se refiere más a esa parte. De ahí que, no sé si tú viste que había hace un tiempo una discusión, y creo que en Brasil alcanzaron a bajar la edad de responsabilidad penal a los 16 años. En Brasil la mayoría de edad es igual que en Colombia, a los 18, pero para el tema de los menores, como hay todavía, pues muchos menores que delinquen, que son usados por las bandas, por los adultos, porque la sacan más barata en cuanto a las penas. Entonces se estaba hablando de que la responsabilidad penal aquí en Colombia también se bajara a los 16 años. Pero es más como a esa parte. Entonces cuando se habla del impuber es como el tratamiento más como infantil, como un tratamiento más de niño, al que ya tiene alguien de 14 que ya ha tenido un desarrollo y pues
sabe más lo que está bien y lo que no está bien, ¿sí? Más se refiere a esa parte. Vale, Doc, gracias. Jesús Martín. Doctor, pues bueno, el tema siempre de herencia, de sucesión, o bueno, siempre genera algo de cuestionamientos y pues quisiera que me colaborara, porque pues usted dice, o bueno, de acuerdo a su experiencia, que no se puede desheredar, que bueno, en fin, pero en una clase anterior llegamos a una discusión donde pues la docente nos indicaba que existe la figura de donación de padre a hijos, ¿sí? Cuando no quieren de alguna forma desheredar o entrar a un testamento, el padre genera el documento o genera una escritura pública donde consta que le dona un apartamento, una casa, una finca, y hacen el proceso de escrituración, de escrituras públicas, etcétera, etcétera. Entonces no sé si tendrá algo con lo que usted acaba de explicar. Son figuras diferentes. La donación casi no se utiliza y te voy a decir por qué. La donación tiene unos efectos tributarios para el que recibe la donación, en el cual, si no estoy mal, tiene que salir a pagar como un 30% en la declaración de renta sobre esa ganancia ocasional con esa donación. Entonces tendría que pagar impuestos el 30%, el que recibe la donación. No va a pagar nada en el documento donde se le está transmitiendo la titularidad, pero tributariamente le sale peor. Hay otra figura que es similar, que de pronto es la que pudieron haber hablado en esa clase, que es el fideicomiso civil inembargable. El fideicomiso civil es como una especie de donación, pero es una figura jurídica completamente diferente, porque la donación se puede echar para atrás, mientras que el fideicomiso civil no. Entonces yo puedo decir, yo tengo dos hijos, el hijo A y el hijo B, pero yo solo quiero darle al hijo B y le quiero dar mi apartamento. Entonces, yo puedo hacer perfectamente un fideicomiso civil y pongo una condición y digo, cuando el hijo B cumpla tal edad o cumpla tal condición, por ejemplo, que obtenga un título de maestría, tal, o tenga un hijo o tal cosa, entonces se cumplirá que pasará a nombre de él el apartamento que está a mi nombre. O puedo colocar también la condición de la ocurrencia de mi muerte. Cuando yo me muera, por la ocurrencia de mi muerte, entonces pasará el apartamento a nombre del hijo B. Eso se hace mediante escritura pública y se lleva a la oficina de registro y queda la anotación en el certificado de tradición y libertad. Y así, el hijo A, cuando ya se cumple, no hay forma de que pueda demandar y que le prospere la demanda, porque la persona en vida puede hacer con sus bienes lo que quiera. De ahí que hace casi un año, cuando plantearon, y no recuerdo si al final lo reglamentaron, creo que sí, lo de la hipoteca a la inversa, salieron muchas personas y uno veía ahí en los memes que entonces los socialistas salían a defender el derecho a la propiedad privada, pero no analizaron la figura jurídica. La figura jurídica lo que le busca en esos casos, por ejemplo, es darle la posibilidad a la persona de una mejora de su calidad de vida, porque la persona en vida puede hacer con sus bienes lo que quiera. El derecho a la sucesión, o sea, la herencia, se genera con la ocurrencia de la muerte, pero mientras la persona esté en vida, puede hasta el último día de su vida vender los predios, hipotecarlo, lo que le dé la gana, porque son bienes propios. Ahí los hijos simplemente tienen una mera expectativa
que cuando el viejo se muera, reciban una parte. Pero pueda que el viejo antes de morirse los regaló, los vendió, hizo una donación, hizo un fideicomiso y es perfectamente legal, es perfectamente válido. Otra cosa son las figuras para proteger los bienes cuando hay menores de edad, para proteger el techo, como lo son el patrimonio de familia o la afectación a vivienda familiar, que son inembargables, que buscan proteger cuando hay hijos menores de edad. Eso es diferente. Pero la persona adquiere el derecho a heredar cuando se murió el causante, o sea, cuando se murió el papá. Antes no. Antes se tiene la mera expectativa de que algún día herede, pero la persona puede hacer con sus bienes lo que quiera en vida. Entonces, esa figura, la mejor, o también he visto que hacen unas ventas que el padre le vende al hijo, que se la aconseja muchas veces en la notaría, el asesor jurídico, por un tema de costos de la escritura, le aconsejan véndale y se reserva el usufructo. Eso se llama la nuda propiedad. Eso es más fácil tumbarlo. Porque si el papá le vende al hijo que apenas tiene 20 años o 21 años y se reserva el usufructo para que después no lo ponga de patitas en la calle hasta que se muera, ¿cómo va a demostrar que ese hijo tenía la capacidad económica para pagarle el predio, para pagarle la casa al papá? Mientras que con el fideicomiso no hay que demostrar nada de eso. ¿Sí? Legalmente es mejor. Bueno, entonces eso frente a la capacidad. Pero resulta que la capacidad no es la única situación que ahí está diciendo la norma. Miremos nuevamente la norma. Que el contrato esté exento de los vicios del consentimiento. Ahora, y que cumpla con todos los requisitos que exige la norma para la celebración de un contrato. ¿Quién me lee el artículo 1502 del Código Civil, que dice cuáles son los elementos esenciales del contrato? Aquí lo tengo, doctor. Requisitos para obligarse, el artículo 1502, ¿sí? Ah, es. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Y tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Ok. Y entonces, miremos a ver. Veremos a ver entonces, en esos elementos están la capacidad, como ya lo vimos, que es en la mayoría de edad, que el objeto sea lícito, ¿sí? Que la causa sea lícita y que haya un acuerdo de voluntades. Llevándolo al caso del contrato de sociedad, es decir, cuando se está apenas creando la sociedad, ¿cómo podríamos decir que sería el objeto que sería lícito? O sea, ¿cómo determinamos que el objeto es lícito al momento de crear la sociedad? Puede ser que las actividades las actividades que se describen en la Cámara de Comercio como tal no vayan en contra de todas las leyes y que no vaya en contra de causar daño a la sociedad. ¿Alguien más?
Doctor, pues tengo que los entendido que dineros, Ajá, ¿alguien más? A ver, ¿quién se gana un 0,5 para el examen, para el primer parcial? doctor, ¿estamos hablando de la validez del contrato en la sociedad? ¿O estamos hablando de la Sí. validez en la capacidad de la sociedad? Sí, por eso estamos hablando de que cómo sería o cómo podríamos interpretar que el objeto sea lícito al momento de crear la sociedad. El contrato doctor, de- Bueno, que los dineros que vamos a utilizar para conformar la sociedad sean de procedencia lícita. no. Profe, con la documentación del objeto, digamos, es decir, no sé, escrituras en caso de que sea una propiedad. No, teniéndola- tampoco. A ver, Raquel. En la Profe, realización de las actividades. En el contenido de lo que se va pues a poner en la base de toda la parte teórica del objeto. En el desarrollo de las actividades. El acto social que nos vaya a hacer sea lícito, no sea ilícito. A ver, levanten la mano y yo voy dándole la posibilidad. A ver, Raquel. profe, yo considero que primero, bueno, que no carezca de vicio, digamos que el dinero que vaya a ser partícipe, No. los socios, Ujú. no sea mal habido, ¿no? No. Jesús. Pues doctor, pues bueno, que su consentimiento no pueda estar viciado, que no debe estar obligado a llevar a cabo el contrato. No. Que las obligaciones y los propósitos de los cuales se funda la Dayana. sociedad. Que no vaya en contra de la ley, que esté reglamentado. Más o menos. Más o menos. Ibas ahí. O sea que pues digamos el contenido de toda la parte jurídica pues esté ajustado a la ley, o sea que sea legal. Que no salga que pues esté, así como tú nos explicabas ayer, por lo menos de las SAS, que pues desde que no esté prohibido pues se puede hacer, entonces más o menos hacia que se envase que se debe ajustar a la ley. Bueno, vamos a ponerte un más 0,2. Cristina, monitora para que por favor tome nota. Dayana Pinilla, un más 0,2. Profe. Gracias, profe. Podríamos decir que el objeto sería lícito, o sea, dentro de esos elementos esenciales del contrato, al constituir la sociedad, si las actividades que van a desarrollar no están prohibidas por la ley. Ejemplo, si la sociedad que se está constituyendo va a realizar actividades de transporte de personas, está prohibido realizar transporte de personas o pasajeros. No está prohibido, ¿verdad? Otra cosa es que después de que se constituya tenga que solicitar la habilitación, el permiso, la licencia en el Ministerio del Transporte para prestar el servicio público. Eso es otra película. Pero al momento de crear la sociedad como tal, es decir, para esa actividad, para la actividad del prestar el servicio de transporte, es legal. No está prohibido por la ley. Otra cosa es después prestar el servicio y que se requiera de un permiso o licencia para prestar el servicio, pero la actividad como tal es legal. Entonces, en ese caso, esa actividad es lícita. ¿Sí? Profe, eso es como lo que se estaba diciendo de prestar un servicio terrestre, pero para yo poder, digamos, hacer ese servicio me obliga, digamos, tengo un vehículo de transporte especial, me obliga con, ¿cómo se llama eso? Bueno, las pólizas de cumplimiento y el contrato que se hace a través de la empresa. Si yo no tengo eso, no puedo movilizar el vehículo. No, pero ya eso es otra cosa, porque estamos hablando aquí apenas de crear la empresa, de crear la sociedad. Y ya otra cosa es cuando ya va a desarrollar el objeto, cuando ya va a desarrollar la actividad.
que tenga que cumplir con unos parámetros. Entonces, por ejemplo, para el tema de transporte hay diferentes clasificaciones de transporte y hay una cantidad de requisitos que tienen que cumplir, como por ejemplo los taxis. Los taxis tienen que estar afiliados a una empresa de transporte, tienen que tener un cupo y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces las empresas de taxi, para poder ser autorizadas para esa actividad, deben cumplir con unos requisitos ante el Ministerio del Transporte. Pero la actividad del transporte como tal no está prohibida. Ahora, de pronto ustedes pensarán, bueno, ¿y el caso de Uber? ¿Sí? El caso, si de pronto lo han pensado, en el caso de Uber es diferente porque lo que se pelea ahí por parte, digamos, de los taxistas es que hacen un contrato de transporte. Pero resulta que ellos se cranearon la jugada y no tienen un contrato de transporte, sino de arrendamiento de servicios. Arrendamiento del vehículo con el conductor, lo cual está permitido por el Código Civil. Si ustedes se van al 1973 del Código Civil, define el contrato de arrendamiento y ahí en adelante habla del arrendamiento de cosas y arrendamiento de servicios. Como lo que hacemos los abogados. Los abogados, cuando nos contratan, lo que hacemos es arrendar servicios. Y eso está en el Código Civil, ¿sí? Entonces, la actividad como tal, por ejemplo, del transporte, está permitida por la ley. Entonces, si está permitida por la ley, la actividad, el objeto, estamos hablando que el objeto es lícito. Estoy hablando del documento de constitución, cuando se está creando. Dime, José Miguel. Gracias, profe. Profe, su merced me corrige, por favor, si lo interpreté mal, pero lo que le comprendí, lo que su merced nos está diciendo es, para que el objeto de una sociedad sea lícita, según lo que yo interpreto, eso quiere decir que debe estar reglamentada en algunas actividades sujetas en el derecho mercantil. Así lo interpreté yo, no sé si estoy equivocado. Como decía ayer, lo que no está prohibido está permitido. Está permitido. Entonces, si no está prohibido por la ley, significa que está permitido. Entonces, si está permitido, el objeto es lícito, el objeto es legal, yo puedo desarrollarlo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Si unas personas se asocian para crear una empresa, que habrán escuchado ustedes el concepto de empresa criminal, una sociedad, y digan que el objeto, que sus actividades, las actividades que van a prestar en su objeto social, va a ser realizar cobros, ¿sí? O sea, ejercer como oficinas de cobranza en el municipio de Pénjamo. Entonces, ejercer la cobranza como tal no estaría ilegal. Pero si los métodos que van a usar para realizar la cobranza, es decir, amenazando a la persona, a los deudores, así cometiéndole lesiones personales, ¿sí? Ahí están violando la ley. La forma, es decir, la causa, como están desarrollando esa actividad, va en contra de la ley. Ahí eso es lo que se refiere la norma. O sea, que el objeto y la causa sean lícitos, no estén prohibidos por la ley. O que diga esa oficina de Pénjamo que ofrece los servicios de sicariato. ¿Estaría legal o estaría ajustado dentro de la norma que una sociedad pueda ofrecer servicios de sicariato? No. La respuesta es muy fácil, no está permitido, porque va en contra del Código Penal. Está en la norma penal. Quien matare a otro incurrirá en prisión, creo que el artículo 113 me parece del Código Penal. Quien matare a otro incurrirá en prisión de X meses a X meses. La norma lo prohíbe. Entonces no se puede decir que el objeto de esa actividad sea violar la ley penal. El objeto ahí es ilícito. Ya. Dime, Dayana. Dayana iba a decir algo.
que tiene la mano levantada. No, doctor, qué pena. Sandra Milena. Buenas noches, profesor. Yo quería hacer un aporte sobre la causa, Ajá. la causa lícita. Entonces, que la causa, digamos, es que el móvil que induzca a la celebración del contrato no sea contrario a la ley o al orden público y que asimismo como que esta sociedad no se utilice para un fraude o un perjuicio a terceros y que pues en general vaya en contra de la ley. Ajá. Muy bien. Elkin. Gracias, doctor. Estaba, pues, digamos que levanté la mano cuando estabas dando el ejemplo del transporte. Finalmente, el objeto, tanto en el caso de una empresa legalmente constituida como puede ser la de servicios públicos para los taxis, llámese cualquiera, termina siendo tan lícita como el objeto, como el del caso del Uber, porque está transportando personas. El objeto es completamente lícito, es lo que yo interpreto, lo que seguramente puede cambiar al momento de generar la sociedad, porque pues aquí hablamos de la otra condición es que sea una causa lícita. Esa sí finalmente es la que me cambiaría, pero terminamos haciendo o definiendo una sociedad bajo un objeto completamente lícito. Son personas que yo las transporte a través de un medio que seguramente no está legalmente constituido, cambia la condición, pero terminan siendo en ambos casos objetos lícitos, ¿no? Es ese como el aporte, y no sé si quizás esté equivocado o estoy en lo cierto, doctor. Gracias. No, sí, está bien. Y de pronto ahí, digamos, la dicotomía que surge es, bueno, ¿dónde está la protección al gremio de los taxis versus, digamos, como que la innovación, como que la mejora en la prestación de los servicios, ¿sí? Y que de pronto las personas puedan tener diferentes alternativas y escoger la que mejor le convenga. Por ejemplo, ahora que estuve en España veía que existe un servicio que no es Uber, por ejemplo, se llama BlaBlaCar. Yo iba a trasladarme de Madrid a Málaga. Málaga está en la costa, como a unas 6 horas de Madrid por tierra, más o menos. 6, 7 horas. En el tren de alta velocidad, en el AVE, ya no había pasaje para ese día. En avión tampoco, estaban en 200 y pico de euros un trayecto, eso era carísimo. En bus tampoco. Y había un servicio que se llama BlaBlaCar. ¿Y en qué consiste? En que yo, digamos, voy de Bogotá a Girardot en mi carro particular. Y yo ofrezco que alguien me haga compañía, o sea, vaya de copiloto y vamos hablando por el camino y yo los dejo en Girardot también. O si se queda en Melgar o en Ricaute y va en mi ruta. Entonces yo lo llevo y le cobro y con lo que me paga, pues ya yo lo utilizaré para ayudarme con la gasolina, con los peajes, etc. Fíjense que ahí no es Uber, pero yo con mi vehículo privado yo puedo hacer lo que a mí me parezca, siempre y cuando no esté violando la norma. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si llegara aquí una aplicación como esa, de que uno pueda compartir el vehículo, aun porque lo que estaban ofreciendo aquí hace un tiempo para lo del pico y placa, de compartir el vehículo para que estar exento, que vayan 3 personas a estar exento del pico y placa, que creo que está vigente, pico y placa solidario, me parece algo así. Uno puede ofrecerlo. Entonces imagínense que el policía lo pare a Cristina y le diga, Cristina, ¿por qué llevas 2 personas más en el mismo carro? Ah, no, es que son amigas mías o me ayudan con la gasolina y tal. Entonces le diga, le voy a inmovilizar el vehículo porque usted está realizando transporte de personas sin estar habilitada para la prestación del servicio, porque usted no está habilitada por el Ministerio del Transporte, ¿sí? Imagínese que fuera algo así. Entonces, cuando uno mira el ejemplo de Uber, dice, bueno, ¿hasta qué punto hay que proteger a las empresas de taxis legalmente constituidas? ¿Y hasta qué punto entonces hay derecho a la innovación y que los usuarios de servicios de transporte puedan escoger entre múltiples opciones? ¿Sí?
ahí es donde entra, digamos, como que el choque. ¿Hasta qué punto se puede garantizar lo uno y lo otro? Porque no sé si ha sucedido, no he escuchado esos casos, pero probable que haya pasado. Si la alcaldía promueve que se comparta el carro, el uso compartido del vehículo, para que haya menos carros circulando en la ciudad en las horas picos, y dice, usted queda exento del pico y placa, pero si van mínimo 3 ocupantes en el horario del pico y placa. Eso está en funcionamiento, si no estoy mal. Creo que está vigente, me parece. Entonces, si el policía para a la persona que va manejando el carro y le dice, usted está haciendo Uber, y le voy a inmovilizar el carro, y la multica, ya saben, millonaria que genera esa actividad. ¿Dónde quedan entonces esas dos políticas públicas? Mejorar el servicio o la movilidad en la ciudad en los horarios pico, permitiéndole a las personas alternativas para desincentivar el uso del carro particular y haya mejor movilidad en la ciudad que en las horas pico, versus la prestación de servicios de transporte que no estén autorizados por la ley o por el Ministerio de Transporte, perdón. ¿Dónde quedaría ahí esa situación? Yo no sé si se ha presentado eso, pero perfectamente podría presentarse. Dime, Toro. Gracias, profe. No, me puso a pensar mucho lo del tema del Uber e intento relacionarlo con las sociedades. Otra vez redefine el término. Su merced nos hizo una pregunta. ¿Cuándo el objeto de una sociedad es lícita? Entonces, su merced me dijo que es todo lo que no sea ilegal, ¿sí? En pocas palabras. La pregunta puntual sería, ¿Uber para usted es legal o ilegal, asociándolo con el término de sociedades como lo estamos viendo ahora? Bueno, Uber como tal en Colombia no está registrado como una empresa, como una sociedad. Está la aplicación, pero no hay una, digamos, como una sociedad que se llama Uber Colombia. Si uno mira la sentencia que sacó la Superintendencia de Industria y Comercio hace como año y medio con el tema de Uber, creo que fue como para enero del 2020, algo así, que sacó la sentencia que prohibieron el uso de la plataforma y la plataforma se tuvo que ir del país, no sé si recuerdan, descubrieron o entendieron cómo operaba y era que la aplicación, el servicio se ofrecía aquí, pero quien generaba la asignación de los servicios se hacía desde una plataforma en California y los recaudos se hacían a través de otra empresa en Holanda, en Países Bajos, lo que conocíamos como Holanda. O sea que estaba como dividida en 3 partes la prestación de ese servicio, como en 3 sitios diferentes con legislaciones completamente diferentes. Y eso hacía que fuera muy difícil para la autoridad, en ese caso, demostrar que la plataforma estaba funcionando en Colombia como una empresa legalmente establecida, porque Uber no está establecido en Colombia como una empresa. O sea, si vas a la Cámara de Comercio, no hay una empresa que se llama Uber Colombia, no la hay. Entonces, desde esa óptica, Uber no sería considerado una sociedad en Colombia. Que si está ajustado a la norma, hasta el momento, para mí, están en un limbo. Porque hubo una pequeña regulación al principio, y bueno, ya hace como unos 3 años quizás, creo, como en el gobierno de Santos, me parece, en el cual establecieron prácticamente que el servicio debía ser usado como en otras latitudes, en otras ciudades del mundo, funciona Uber y es similar a las empresas de taxi. Por ejemplo, Uber en Madrid está legal. ¿Cómo funciona Uber en España? Uber en España funciona como una empresa de taxi. Las personas, o sea, los carros son propiedad de la empresa, de Uber. Y Uber tiene sus conductores y esos conductores son trabajadores de Uber. Les pagan su salario y su seguridad social.
Entonces, si José Miguel vive en Madrid, tiene un carro y quiere estar despachado y quiere meterse a la plataforma para prestar servicios de Uber, no puede, porque está como si fuera una empresa de taxis, únicamente, allá, en ese país. Hay otros países, por ejemplo, en Italia no hay regulación. No está ni prohibido, ni tampoco que esté reglamentado como en España. Aquí en Colombia no está reglamentado, ¿sí? Digamos que hay una pequeña, así muy similar a lo que regularon en España, pero en la aplicación, o sea, en la realidad, nunca lo aplicaron. Crearon como las condiciones para que se establecieran como una empresa de taxis, así parecida como la empresa de taxi, pero nunca lo hicieron de esa forma. ¿Por qué? Porque creo yo que rompía con la función de ser de la plataforma. Y la función de ser de la plataforma es una persona tiene un vehículo que puede prestar un servicio para llevar a otra de un punto A un punto B y esa persona le paga. Lo mismo sucede con la aplicación esa Airbnb. El sector hotelero, Cotelco y todo el gremio está en contra de esa aplicación. ¿Por qué? Porque entonces los hoteles y los hostales que tienen su registro nacional de turismo se ven afectados, porque yo entonces entro a la aplicación Airbnb y en cualquier parte puedo conseguir un alojamiento, o sea, en una casa particular, con un precio mucho más económico que el de un hotel o un hostal. Entonces, lo miran como si fuera una especie de competencia desleal, porque no está regulado. Pero realmente no sería fácil determinarlo como algo desleal, como una competencia desleal. ¿Qué tal entonces que a Cristina le digan, Cristina, usted en su casa nada más puede hospedar a su familia? Y si llega una amistad de Cristina de hace mucho tiempo, usted no la va a poder recibir. Y si la persona le dice, mire, yo le voy a colaborar por los servicios que gasté aquí durante mi estadía, le voy a dar tanto para colaborarle por los servicios. O si uno le diera el chance en el carro a otra persona y la persona le diga, mira, toma, te voy a colaborar para la gasolina. Algo así, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es difícil determinarlo si están dentro de la ilegalidad. A mi juicio, yo creería que no son ilegal, por la forma como se ofrece el servicio. Y si uno mira en tierra caliente, de pronto aquí en Bogotá no se ve casi, pero en tierra caliente, en muchísimos sitios del país está el mototaxismo. Y en las ciudades donde están los mototaxis, han dejado de existir los buses tradicionales. No, aprendieron a coexistir, ¿o no? Aprendieron a coexistir y entonces en algunos sectores la gente prefiere tomar por determinados trayectos cortos una mototaxi y luego para trayectos más largos sí tomar el bus. Y perfectamente pueden coexistir. Es más, yo creería que pueden coexistir aquí en Colombia los taxis y las plataformas como Uber, como Cabify. Pueden perfectamente coexistir y tener nichos de mercados diferentes. Si uno mira los taxis están todos, la mayoría, en malas condiciones. Versus comparándolo con el servicio de las plataformas digitales. Cabify, Uber, Bit, Didi, InDrive, todas esas aplicaciones de transporte que hay. Cualquier persona por sentido común va a preferir contratar con una aplicación de esa donde está identificado el conductor plenamente. No es lo mismo que un taxi donde sí hay una planilla y una foto, pero eso no le da mayor garantía a la persona que toma el servicio. Y las condiciones de aseo y de presentación del transporte del vehículo como tal, son poquitos los taxis que están bien conservados, que están muy aseados, que están muy limpios. Son pocos, son contados. Versus los carros particulares de estas aplicaciones tienen que estar en óptimas condiciones de presentación. Dime, Elkin. Sí, es que, doctor, escuchándolo usted, gracias, y con la pregunta que hace José Miguel, estaba mirando aquí la ley 1079, pero no sé mirar que es el que reglamenta el sector transporte, 1079 del 2015.
y estaba tratando de entender el concepto de transporte público y muestra la diferencia entre qué es transporte público y transporte privado. Transporte público dice que de conformidad con el artículo 3 de la ley 105 del 93 es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica, que es ahí donde seguramente puede estar marcada esa diferencia frente al transporte privado, porque finalmente si no hay una remuneración económica, como en el caso que estás mencionando, de aquel decreto que salió donde muévanse más personas, diferentes personas en un solo vehículo, pero no hay una remuneración económica, deja de llamarse transporte público, ¿sí? Y en el caso del transporte privado, dice que es aquel que tiende a satisfacer las necesidades de movilización de otras personas o cosas dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales o jurídicas. Pero si uno entra a revisar ese detalle, entre la una y la otra, básicamente estaría en lo que estaba mencionando ahorita, doctor. O sea, yo estoy prestando un servicio público y me estoy remunerando, estoy ganando, estoy obteniendo una ganancia, como en el caso de Uber. Pero si uno revisa, el Uber pues cumple con esas características que estamos mencionando aquí en este concepto de transporte público. Pienso yo, no sé si estoy equivocada en la interpretación, doctor. Lo que pasa es que no se entendería como transporte público porque no están plenamente identificados como tal, como si tú identificas un vehículo de servicio público, como los taxis. Están identificados como servicio público. Los buses, sistema de transporte masivo, están identificados como servicio público. Entonces, el Uber no está identificado como servicio público porque el Uber es un carro particular y los carros no son propiedad de la plataforma. Cada conductor tiene su propio carro. Ahí es algo que de pronto se me haría más a transporte privado. Pero la norma lo dice, pero la policía de tránsito no lo interpreta de esa forma. No lo interpreta. De hecho, tú vas al aeropuerto y te dejan, no te suben. O sea, tú sabes que para salir los aviones tienen que entrar al segundo piso. Te dejan abajo antes, o sea, se devuelven como si fueran para el parqueadero. O incluso algunos entran al parqueadero como si fuera un carro particular que va de un familiar. Porque no se arriesgan a llegar arriba porque ahí está la policía de tránsito y después se la montan y le inmovilizan el vehículo. La policía no lo interpreta de esa forma. Bueno. Es que está mirando el código de tránsito también sobre la sanción que trae y la sanción que da, o lo que genera la inmovilización es utilizar el vehículo para algo distinto a lo que establece la licencia de tránsito, ¿no? Y pues como la licencia de tránsito sí le dicen a uno si el carro es vehículo público o es para transporte privado, ¿no? O sea, si es público, pues seguramente ahí estará el permiso o la autorización para que alguien haga ese transporte de manera pública y pues con toda la libertad. Lo que pasa es que la norma esa norma tiene que actualizarse. Esa norma tiene que actualizarse porque el Código de Tránsito es del 2002, hace ya casi 20 años, y en estos 20 años se ha desarrollado las plataformas tecnológicas y hay muchos avances que el código necesita una actualización. Ahora, que no haya habido un doliente, un político que le interese el tema, porque eso no genera votos, ¿verdad? Entonces, no le hayan regulado. Bueno, para finalizar, miremos. Las sociedades pueden constituirse por familiares, por personas del mismo núcleo familiar. O sea, padres e hijos, esposos, hermanos, y es válido, ¿sí? Es válida las sociedades que se conforman. De hecho, si ustedes miran las estadísticas de las MIPYMES en Colombia, la mayoría de las microempresas y de las pequeñas empresas son sociedades familiares, donde son los padres, los hijos, los hermanos, los primos, que crearon la sociedad. Es válido. Y los socios incapaces, de los que estábamos hablando hace un rato, los socios incapaces pueden ser socios, pero no pueden, dentro de las sociedades de personas, como por ejemplo las sociedades colectivas, no pueden ser parte, ni podrían ser parte de o ser socios gestores dentro de las sociedades en comandita.
Pero la sociedad incompetente tiene dos tipos de socios. Los gestores, que son los que hacen la actividad, que las que desarrollan, los que hacen, digamos, su aporte con el trabajo, y los socios comanditarios. Entonces, un menor de edad podría ser socio comanditario, más no un socio gestor. Y lo otro es que los vicios, que ya, como ustedes saben, los vicios que se generan dentro de un contrato, que son la nulidad, como un vicio del consentimiento. La nulidad puede darse puede darse de dos formas, la nulidad relativa o la nulidad absoluta. Está en el artículo 104. 104 y ya vamos a hablar del 105. En el 104 nos habla de que, por ejemplo, si un socio es menor de edad y no estuvo representado en el acta de constitución de la sociedad, en el momento de que era la sociedad, por el representante legal, o sea, por el papá o la mamá, se genera una nulidad relativa, pero la nulidad relativa solo se genera en torno a ese socio. No es que va a afectar el contrato como tal. El contrato de sociedad es válido. La calidad de socio va a tener una nulidad relativa solo en cuanto a ese socio. Ahora, las nulidades relativas son saneables. ¿Cómo creen que se sanea entonces esa nulidad relativa? Si el socio tiene 16 años, si es menor de edad. Que nombre un representante. Que el representante vaya y firme, o sea, quede la firma de que está autorizando o está representando a ese menor en la constitución del documento de esa sociedad. De esa forma quedaría saneada, ¿sí? Cosa diferente es una nulidad absoluta, como por ejemplo, como hablábamos hace un momento, la nulidad absoluta se puede generar por el objeto ilícito. Como decíamos, en el municipio de Pénjamo se crea una sociedad para ofrecer servicios de sicariato. Ese es un objeto ilícito. Ese objeto ilícito genera una nulidad absoluta. ¿Qué significa? Que esa nulidad nunca se puede sanear. Mientras que cuando hablamos de una nulidad relativa, como por ejemplo que el socio menor de edad firmó el documento de constitución de la sociedad y no estaba representado en ese momento por el adulto, o sea, por el papá o por la mamá, genera la nulidad relativa, es decir, se puede sanear, se puede corregir. ¿Cómo se subsana? Pues con la respectiva rúbrica del papá o la mamá, donde queda que está representando a ese menor en ese documento de constitución de la sociedad. ¿Dudas o preguntas ya para finalizar? De mi parte no, doctor, gracias. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Espero que tengan un buen fin de semana y que lean muchas columnas el día domingo. El día lunes vamos a hablar sobre el artículo 110 del Código de Comercio, sobre los requisitos que debe llevar el documento de constitución de la sociedad y vamos a empezar a mirar cómo se elabora el acta de constitución de la sociedad. Feliz fin de semana. Feliz noche, Artículo doctor. 110, Código Civil. Código de Comercio. Feliz noche, doctor. Gracias, doctor. Gracias, profe.